Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. Vamos a estar leyendo de la palabra de Dios. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Puede sentarse, mi hermano y mi hermana. Quiero hablar sobre este tema hoy. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Entonces esta escritura nos habla diciendo de que había un tiempo específico cuando iba a venir el Hijo de Dios. ¿Cómo iba a venir? Nacido de mujer, o sea, en carne y hueso, no como un espíritu, no como una visión o un ángel, como llamamos en los estudios bíblicos una teofonía, o sea, una manifestación sobrenatural de Dios, sino que iba a ser nacido de mujer, carne y hueso, y también nacido bajo la ley de Dios que hay en la tierra. No iba a estar sobre la ley, sino iba a estar bajo la ley. El versículo 5 dice el propósito: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, todo ser humano, porque todo ser humano está bajo la ley, así creamos en Dios o no. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto es algo que, dejemos la escritura en un momento, no tiene en realidad mucho que ver con el estudio, pero es un punto bueno para aclarar. Mucha gente que en realidad no tiene una relación con Dios dicen que todos somos hijos de Dios, porque somos seres humanos. Eso no es verdad, porque nosotros somos adoptados por Dios. Antes de ser adoptados no somos hijos. Somos creación. Hay una diferencia entre ser creación de Dios a ser hijo o hija de Dios. ¿Y cómo somos hijos o hijas de Dios? Por medio de la adopción que hay en Jesús. Somos adoptados como hijos. Por eso en el libro de Juan, el capítulo 1 dice: y a cuantos creyesen en Él, los que creyeren en Jesús, dijo, les dio potestad de hacerse hijos de Dios. Cuando aún no éramos. Antes de yo entregar mi vida a Jesús, yo no era un hijo de Dios. Después de ser redimido por Cristo Jesús, nos convertimos hijos. Somos adoptados por la sangre de Jesús y por la fe. Y somos ahora hijos e hijas de Dios. Y entonces hay una promesa de ser hijos e hijas de Dios. El versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, o sea, el Espíritu Santo. O sea, por cuanto somos hijos, Dios nos da de su Espíritu Santo. Amén. Para darnos de su Espíritu. Versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo a qué? Al pecado. Esclavo a la muerte. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Entonces, estamos celebrando esta semana el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Eso es lo que estamos celebrando. Por eso se llama Merry Christmas en inglés. Sé que en español suena un poquito extraño. Feliz Navidad. De pronto viene la palabra natividad o natilla, pero se dice Feliz Navidad. De todas maneras, el enfoque de esto es Cristo, Jesús. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Probablemente no. Probablemente nació en marzo o abril. Pero es la fecha en realidad que tenemos mundialmente para conmemorar su nacimiento. Y por eso lo hacemos, y es un momento donde en realidad hay algo especial para nosotros como cristianos, de poder identificar este nacimiento, cuando vino la luz al mundo, cuando vino la luz a la oscuridad.
Y la historia de la Navidad o la Natividad, esta historia, of Nativity, esa historia es hermosa. Es la historia de nuestro Dios, el Rey de Reyes que vino y nació en un pesebre. Nació en un lugar donde comen animales. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Se hizo humilde, se despojó de su gloria y nació en un pesebre. Ahora, cuando Él vino a este mundo, Él vino con algo específico, a repararnos. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se perdió cuando en el jardín del Edén. La pureza, la relación con Dios, la intimidad con Dios. La Biblia dice que en el jardín del Edén Adán y Eva caminaban con Dios todos los días. Caminaban escuchando la voz de Dios. Caminaban en comunión íntima con Dios. Tenían una mente inocente, ¿verdad? Y ahora, luego de que llega el pecado al mundo, por medio de la serpiente, el cual es Satanás, algo nació en nosotros que antes no existía. Ese algo se llama el pecado. En nosotros ahora, en tú y yo ahora, hay una naturaleza que nos hace enemigos de Dios. Hay algo en nosotros que nos ha separado. Por eso la Biblia dice que antes eras enemigo de Dios. Y esto no es para solamente gente que ha matado o robado. No, nosotros por naturaleza tenemos algo que tiene enemistad con Dios. En nuestro interior, hasta ahora, después de ser salvos, en nuestro interior hay algo que rechaza a Dios. Hay algo que lucha con la voluntad de Dios. Hay algo que lucha con el Espíritu de Dios. ¿Usted lo ha sentido o no? Yo lo sentí ayer. Puede que esta mañana también. Porque es algo que vive ahí. Eso no se va. Porque el Señor viene y nos salva. Él no nos ha hecho santos en realidad de que no sintamos nada. Somos santos, somos llamados santos porque tenemos algo especial. Se llama la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es lo que nos justifica. Y a los ojos de Dios nos hace ver redimidos, nos hace ver santificados. Sin embargo, todavía tienes tu carne. Y esa carne y esa enemistad está contigo hasta el último día que estés en esta tierra. Va a estar ahí. Esa naturaleza pecaminosa es la que rechaza la palabra de Dios. La que rechaza, la que tiene problemas con Dios. No sé si alguna vez te ha pasado o no, pero dentro de nosotros hay argumentos. Hay argumentos en contra de Dios. La mente levanta argumentos en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y se levantan de vez en cuando esas cosas en nuestras mentes que luchan contra la misma existencia de Dios. Hoy en día tenemos un mundo que está promoviendo el ateísmo, que ese es un argumento en contra de Dios, que quieren argumentar que Dios no existe y no es real. Es un argumento. Y esos argumentos existen en las mentes de muchas personas, hasta existen en las mentes de creyentes. Argumentos en contra de Dios. Tenemos que ser tal como el hombre transparente que vino a Jesús y le dijo: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Porque tenemos una mente donde aún dentro de nosotros hay algo que lucha contra Dios. Lucha contra la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Pero Jesús, por eso, a causa de esa separación que el pecado hizo, Él vino a restaurar la relación. Así que a pesar que tengamos una carne pecaminosa, tengamos enemistad, todo eso puede ser dominado. Escuchen mis palabras: dominado, no después destruido. Destruido no va a ser, porque para destruirlo significa que tienes que morir. El matar la carne es algo simbólico, porque si la matamos de verdad ya no vivimos más en este cuerpo. Y es algo simbólico, diciéndonos que no alimentemos esa naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. No alimentemos la incredulidad, no alimentemos la rebeldía, no alimentemos el orgullo, no alimentemos cualquier pecado en nosotros. De eso se trata
matar la carne y que alimentemos el espíritu, alimentemos la palabra de Dios, alimentemos nuestra alma con las cosas que provienen del cielo. Poner vuestros ojos en las cosas de arriba, dice la palabra. Entonces Jesús, a pesar de que haya pecado, a pesar de que haya enemistad en nosotros, Él vino a restaurar la relación con Dios, a volverla como algo íntimo. O sea que después de Cristo podemos volver a caminar en intimidad con Dios. Aleluya. Eso es lo que Él vino a restaurar. Vamos a leer en Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. La escritura dice: aconteció que yendo de camino, este es Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Con qué se preocupaba Marta? Quehaceres. Comprenda el contexto. No dijo con pecado, con mucho mundo, con mucha carne. No, con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dice, ¿no te parece esto preocupante? Aquí estás tú, el rabí más respetado entre nosotros, y mi hermana está ahí sin ayudar. En nuestra mente podría tener sentido, ¿no? Y entonces ella dice lo obvio: dile que me ayude, porque no me está escuchando a mí, sí que te va a escuchar a ti. Dile que se pare, deje de ser blank y venga a la cocina a ayudar. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Aquí está nuestro tema de hoy, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Ahora vamos a hablar sobre eso. Dejemos esa escritura ahí un momento. Jesús dijo: una sola cosa es que necesaria. Él no dijo requerida. Él no está diciendo: esto te obligo a que lo hagas todos los días. Él está hablando de la necesidad de quién, de Jesús o tuya. Mi necesidad. Una sola cosa es necesaria. ¿Para qué? Para tu alma. Hay algo que es necesario. Hay cosas que son extras en nuestras vidas, ¿no? Hay cosas que se puede vivir sin. Pero hay cosas que son necesarias. Necesarias. Y eso es lo que Jesús está hablando. Una sola cosa es necesaria. Es necesaria para nuestra alma. Por eso en otra escritura Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. De eso puede vivir el hombre. ¿Qué clase de vida está hablando? La vida eterna. La vida eterna. Una sola cosa es necesaria. Dice: y María ha escogido esa parte. Ella escogió la parte buena. ¿Cuál era? A los pies de Jesús. Déjeme decirle que Jesús no estaba interesado en ser servido en ese momento. Él no estaba interesado en la comida que se estaba preparando. Él no estaba interesado en todo lo que estaba sucediendo. ¿Saben qué estaba interesado? En María. Para eso Él vino ahí. Para ver a María y a Marta. Para tener comunión con ellas. Marta se dejó distraer por los quehaceres. María dijo: yo me voy a sentar a los pies del maestro. ¿Para qué? Para escuchar. De pronto su alma tenía hambre, ¿verdad? Es posible que su alma necesitaba una palabra de Dios. Y estaba a los pies, atenta, escuchando. Imagínate todo lo que Jesús le estaba hablando y enseñándole a María en ese momento.
Marta en la cocina dando vueltas, pegándole a las ollas de toda clase de cosas. Y María escuchando palabras celestiales descendiendo de la boca del Mesías. ¿Cuál estaba mejor? ¿Cuál quisiéramos ser nosotros? Y lo interesante es que luego Jesús termina diciendo, la cual no le será quitada. O sea, Él le dice a Marta, Marta, no le voy a decir nada a María. Ella está bien ahí donde está, escuchando mis palabras. Y eso es lo que es más necesario en nuestras vidas. Antes de servir a Dios, tenemos que estar en una relación de intimidad con Dios. Y esa es la parte más necesaria en nuestra alma, ¿verdad? Es lo más importante. ¿Qué estaba haciendo María en ese instante? Estaba alimentando su alma, alimentando sus raíces, alimentando su corazón. La Escritura dice que sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Guarda el corazón, protégelo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de él mana la vida? Que el corazón en nuestro ser es como raíces. Son como las raíces de un árbol que se extienden. Y Él está diciendo, ten cuidado con esas raíces. Ten cuidado con el corazón. Ten cuidado qué clase de raíces tienes. Si son débiles, son fuertes. Están alimentadas correctamente. Están protegidas correctamente. Porque si el corazón no está, vamos a caer. Vamos a caer, y cuando caemos, caemos duro. Amén. Vamos a caer. Esto es lo que sucedió con un árbol. Este era uno de los capitanes del bosque en Canadá, plantado en 1606. Este gran árbol. Le hablé a los líderes sobre esto el viernes. Es una historia real. Fue plantado en 1606, antes que hubiera Estados Unidos, antes que hubiera Canadá, antes de las revoluciones que hubieron y todas las cosas que sucedieron. Este árbol las vio suceder en la tierra. Un evento a otro evento. Llegó a ser un gigante, uno de los árboles más grandes en el bosque en Canadá. Y hace unos años atrás, después del 2000, hace poco, unos 6 años atrás, este árbol cayó. Se escuchó como un estruendo en el bosque cuando cayó este árbol. E inmediatamente los oficiales del bosque abrieron una investigación. Querían averiguar qué sucedió con este gigante. ¿Hubo vandalismo? ¿Alguien vino a sabotear el bosque? ¿Lo cortaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó este gran capitán o general del bosque? Entonces, después de una investigación profunda, en los noticieros a CNN le hablaron en las noticias y revelaron lo que encontraron en su estudio. Y se dieron cuenta que la razón que el árbol gigante y monstruoso y terrible cayó fue por los pasos de seres humanos alrededor del árbol durante tantos años. Todos los turistas que caminaron alrededor de ese bosque año tras año, tras año, tras año, fueron debilitando sus raíces porque estaban pisando la tierra, y debajo de la tierra estaban sus raíces. Y pisaron por años, hasta que un día el árbol dijo, no puedo más, y colapsó. No es las cosas gigantes que nos hacen caer. Amén. La misma palabra dice que las zorras pequeñas son las que dañan toda la viña. Las cositas pequeñas. Entonces, ¿qué sucedió con estas raíces? Fueron pisoteadas por años. ¿Sabe qué hizo esta asociación de este bosque? Crearon una ley, porque dijeron, primero quiero que identifiquen el resto de capitanes que hay en el bosque. Identifíqueme los árboles más grandes que hay en el bosque. Los identificaron, dijeron, tenemos tantos. Dijo, ok, vamos a poner cercas alrededor de todos esos árboles para que nadie más camine sobre sus raíces.
Esto es lo que la Biblia dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque todas esas cosas que empiezan a pisotear diariamente, una tras una, si no nos damos cuenta y si no los identificamos, en algún momento también nuestras raíces se van a secar y nosotros podemos caer. Si no identificamos que nuestras raíces necesitan ser protegidas y necesitan estar conectadas al lugar de alimento. En nuestro caso, alimento espiritual, alimento celestial. Nuestras raíces necesitan ser alimentadas. Diariamente nuestras raíces son pisoteadas por las cosas del mundo, pisoteadas por entretenimiento, pisoteadas por TV, pisoteadas por radio, pisoteadas por toda clase de cosas. Y si eso es lo que tiene preeminencia en nuestras vidas, nuestras raíces van a también podrirse, poco a poco. Entonces el Señor nos llama a algo diferente. Él le dijo a María: solo una cosa es necesaria. Amén. Solo una cosa es necesaria: que tus raíces estén conectadas a un lugar de alimento, a un lugar propicio de alimento, donde tu alma pueda ser alimentada, fortalecida, para que las cosas del mundo no nos tumben, no nos tiren a un lado. Él dice: no necesito todos tus talentos, no necesito tus grandes pasado, no necesito tus títulos. Lo que necesito es tu corazón. Una cosa es necesaria: que estés a mis pies, que estés escuchando, que estés conectado. Y si tus raíces están conectadas, no vas a caer. El Salmo capítulo 1 nos habla de qué clase de árbol el Señor quiere que seamos. Salmo 1, versículo 1. La escritura comienza diciendo: bienaventurado. Amén. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él comienza primero diciendo: bienaventurado el que protege su corazón. Amén. Comencemos ahí. Bienaventurado el que protege su corazón primero. Y luego nos dice: no es solamente protegernos, porque uno no puede vivir una vida nada más protegiéndola. Hay que ser proactivo también. Hay que estar también conectado a algo. Y el versículo 2 comienza ahora a enumerar cómo debemos vivir. Sino que en la ley de Jehová, esto para nosotros significa la palabra de Dios, está su delicia. Amén. ¿En qué está nuestra delicia? En la ley de Jehová. Ese es su manjar. Amén. Ese es su delicia. Y en esa ley Él medita de día y de noche. Esto es una escritura que nos está hablando en qué estás poniendo tu mente a pensar, qué estás alimentando en tu vida. Yo soy una persona que a mí me gusta entretenimientos, me gusta jugar, ir a parques, todas estas cosas lo hacemos con mi familia, pero es importante que algo tenga preeminencia sobre todas las cosas. Es importante que algo se le dé el espacio, se le dé el tiempo, y ese algo es a Dios. A Dios, a su palabra y a su espíritu. A Él, poner nuestras vidas a los pies de nuestro Creador, porque Él es el Creador y Él es el que le habla a mi alma. Solamente Él conoce las profundidades de mi corazón. Y si empezamos a poner esto en práctica, en su palabra, medita de día y de noche. ¿Qué significa eso? Que tenemos en la mente algo. Algo tenemos en nuestra mente. Amén. Es como la escritura que dice: cuando el Señor fue preguntado por sus apóstoles, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor empezó a hablarles, no a darle una oración para repetir, sino que les dio revelación.
Él dijo, enséñanos por medio de esas palabras, el cual llamamos nosotros el Padre nuestro. Por medio de lo que está escrito ahí, tú tienes revelación de lo que es tener una relación con Dios, donde empiezas a ir por diferentes áreas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa oración, venga a nosotros tu reino. Amén. ¿Dónde están tus ojos? Hágase tu voluntad. No es mi voluntad, sino tu voluntad. Eso debe estar en nuestras oraciones. ¿Para qué oramos? Para encontrar su voluntad y no mi voluntad. Amén. Habla sobre el perdón, pero una de las cosas la cual voy a hablar hoy es este. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. La escritura dice que Jesús es el pan del cielo. Amén. Y este pan es diario. Danos hoy nuestro pan de ¿qué? Cada día. Él no dijo nuestro pan de cada semana. Amén. O nuestro pan de cada mes. ¿Por qué? Porque yo no sé, a muchos, puede que algunos, pero a mí me gusta el pan. Estoy hablando del pan natural, de harina. A mí me fascina el pan. ¿A alguien más le gusta el pan? Yo desayuno con pan. Es más, desayuno sin pan para mí no es desayuno. Amén. Tiene que haber pan. Yo sé que hay personas aquí que también como, bueno, nada más hay una, iba a decir personas, ser específico, nada más hay una argentina. Y en Argentina es así, para el almuerzo o la cena tiene que haber pan. Si no hay pan, no hay comida. No es como para nosotros las otras partes de Sudamérica, donde para el almuerzo tiene que haber arroz. Si no hay arroz, no funciona. Tiene que haber arroz. Y esto es algo que las personas que les gusta el pan, usted sabe que el pan es diario. El pan es el pan de cada día, porque sabe rico, porque nos gusta, no sé, parece ser una comida celestial o algo que Dios nos dejó, una receta celestial que Dios dejó en la tierra. Sin embargo, si nuestro ser natural le fascina tanto el pan natural, a nuestro ser espiritual y alma le necesita el pan espiritual. Y dice, ese es el pan de cada día. Cada día. Eso es lo que Jesús está hablando cuando dice solo una cosa es necesaria. ¿Qué cosa? Intimidad con Dios. Señor, ¿cada cuánto? Todos los días. ¿Por qué? Es tu pan. Es tu pan diario. Es tu pan diario. Es tu comida celestial. Sin eso, Él dijo, es necesario. Sin eso, tus raíces espirituales empiezan a tambalear, empiezan a secarse, hay veces empiezan a podrirse. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comida, ese alimento espiritual para nuestro ser. El versículo 3 dice, en este mismo salmo, esta persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué persona? La que está teniendo intimidad con el Espíritu y la palabra de Dios. Esa persona que tiene intimidad con el Espíritu, intimidad con la palabra, es una persona que es plantada junto a corrientes de aguas. Significa que sus raíces van a estar húmedas, sus raíces van a estar alimentadas, van a estar hidratadas. Y esta agua no es ninguna otra sino el río del Espíritu. Ese Espíritu va a alimentar tu alma, va a alimentar tu ser. ¿Y qué sucede? Vas a dar fruto. El fruto es producido por la intimidad con Dios. Ese es el lugar donde el fruto comienza a salir. No sale en otras cosas. Es más, a mí me fascina estudiar teología, estudiar hebreo, estudiar diferentes cosas. Pero déjeme decirle, ahí yo no encuentro el fruto. El fruto lo encuentro en la intimidad con Dios. Porque el fruto no se encuentra en conocimiento de cabeza. Es más, nosotros no somos salvos por conocimiento de cabeza ni por teología. La teología no salva. Lo que salva es la fe. Y la fe es relación. Eso es lo que nos salva.
Eso es lo que nos lleva a la gloria. Y eso es lo que tiene que mantenerse vivo. Una relación íntima con el Señor junto a las aguas, junto que nuestras raíces puedan crecer. ¿Cómo podemos hacerla? Diariamente, diariamente. ¿Qué sucede en ese lugar? En ese lugar de relación, en ese lugar de intimidad, sucede algo muy importante. Se llama transformación. La Escritura dice que sed transformados. ¿Por medio de qué? La renovación de aquí del entendimiento. La renovación del entendimiento. Nuestro entendimiento necesita ser transformado porque venimos de argumentos carnales. Nuestro ser, cuando no está apropiado con Dios, cuando no están las raíces sólidas con Dios, crecemos argumentos. Y esos argumentos son carnales. Y ahí es donde el Señor dice, ok, ven, vuelve a renovarte. Vuelve a renovar, a transformar. En el lugar de intimidad ocurre la transformación. Yo he pasado por tiempos donde mi mente se siente perdida, se siente rara. Pensamientos extraños empiezan a entrar en mi mente. Argumentos, dudas, toda clase de cosas. Y me siento, estoy como perdiendo el hilo, perdiendo la cuerda. Y me preocupo. Un mes, 2 meses después de estar conectado con Dios de una forma u otra, yo digo, oye, pero ¿qué me pasaba? Es como si ya ni comprendo lo que me estaba pasando antes. Ya no lo siento, obviamente, y ya no comprendo cómo me dejé llevar por tan simple cosa. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Es de que el Señor empezó a transformar. Empezó a hacer un cambio en la mente. Y cuando el Señor empieza a cambiar la mente, las cosas se ven claras. Es como que uno de repente dice, oh, wow, pero ¿yo por qué estaba pensando así? ¿Qué estaba sucediendo? La psicología del ayer tenía una doctrina. Y la doctrina era de que la forma como nuestros cerebros son wired. ¿Cómo se dice wired? Wired. Planificados o cableados, se puede decir. Yeah, wired. Estamos hablando de wiring. When you know you're going to wire something y le pones así, está el cableado de todo está así, ¿ok? La psicología antigua enseñaba que cuando eso existía, esa forma de wiring, no había forma de cambiarlo. Eso era como tú eres, como creciste, como naciste, and that's it. No hay nada. Pero la misma ciencia ha cambiado radicalmente. Cuando han podido estudiar adentro del cerebro, ver el comportamiento del cerebro, se han dado cuenta que el cerebro cambia. Que el cerebro cambia de forma, cambia de colores, cambia, que la estructura eléctrica del cerebro puede ser alterada y cambiada. ¿Qué significa eso para nosotros? Que las mentalidades pueden cambiar. Que la mentalidad puede ser transformada. Y no tengo que ser así siempre, sino que el Señor puede venir y ajustar el cableado de mi cerebro y cambiar lo que la ciencia dice no se puede, cambiar hasta personalidades, cambiar la forma de ver la vida y toda la humanidad. El Señor puede hacer eso sobrenaturalmente. Por eso Él dice, sed transformados. ¿Por medio de qué? La renovación de tu mente. La Escritura dice que Él es el alfarero. Yo soy la masa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? Él no está alterando mi cuerpo, aunque yo sé que a veces se ve que empieza a alterarse. Pero ese no es el Señor. Amén. Esos son los holidays. En muchas personas, yo sé que nosotros somos alterados físicamente durante este mes de diciembre. Pero eso no es lo que el Señor quiere cambiar. Él no está interesado en esa parte de nuestro ser. Pero hay algo que Él sí cambia y forma y orma con sus manos. ¿Sabe qué es? Se llama la mente. La mente. Ahí es donde está la batalla. Ahí es donde están las decisiones. En nuestra mente, en nuestro interior. Eso es lo que Él viene a cambiar.
Y por eso Él es el que, cuando nosotros venimos a intimidad con Dios, tenemos esa vida de intimidad con Él, el Señor puede venir y cambiar y decir, Señor, es como decirle, Señor, necesito un tune-up aquí en mi mente. Necesito un cableado nuevo. Ayuda a todas estas corrientes eléctricas, todo esto que está sucediendo en mi mente. Y sabes que el Señor puede. Él puede transformar la mente. Donde empezamos a ver las cosas más claras. Antes, hay veces uno puede pasar por tiempo donde uno piensa carnalmente, ve carnalmente y de repente uno dice, wow, ¿qué está pasando conmigo? Ok, nuestra mente necesita un poquito de transformación del Espíritu. Donde el Espíritu empieza a arreglar, empieza a ormar, empieza a aclarar, empieza a darnos esa liberación en nuestra mente que necesitamos. Eso ocurre cuando vamos delante de nuestro Dios. Tenemos ese tiempo con Dios y podemos ser claros con Él. Tú vas donde el Señor y tú puedes decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta duda, tengo esta incredulidad, Señor. Arréglala. Yo no puedo. Y es verdad, nosotros no podemos. Tengo esta rabia, tengo este celo. ¿Alguna vez usted ha sido claro con el Señor lo que tiene en su corazón? Tengo esto, Señor, ayúdame. Cámbialo. Arréglalo, Señor. Yo estoy aterrado como el Señor empieza a responder eso. Como el Señor de verdad empieza a cambiar. Es más, cuando tú te sientas lejos de Dios y sientes la carne en rebelión en contra de Dios, porque sucede, uno empieza a orar, Señor, acércame a ti. Acércame a ti. Y es increíble como el Señor empieza a hacer esto. Empieza a traerte. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el caos, a pesar de toda la carne, a pesar de toda la rebelión, Él dice, me está invitando. Amén. Y cuando el Señor es invitado, eso es todo lo que Él quiere. Él dice, estoy a la puerta y abro. Si alguien abre, voy a entrar, voy a cenar, voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque me estás invitando. Acércame a ti, Señor. Y Él empieza a traernos, Él se empieza a acercar como un buen padre que es. Empieza a darnos esa paz. Empieza a cubrirnos con las alas. Yo no sé si has estado en esos momentos. Yo he estado en momentos donde no siento alas, a momentos donde siento alas. Y últimamente le digo al Señor, yo quiero sentir las alas, Señor. Porque esos momentos donde no se sienten las alas del Señor, uno se siente solo, seco en un desierto, ¿verdad? Pero uno viene al Señor, como dijo David, como el siervo busca por las aguas. Así clama, Señor, el alma mía por ti. Y eso es lo que Él dice. ¿Qué estaba haciendo David en medio de un desierto? ¿Qué desierto? El mundo. El mundo donde estamos es un desierto espiritual. Hay caos, hay pecado, hay rebelión, hay toda clase de cosas. Y hay que aprender a venir al Señor a beber. Amén. A tomar de sus aguas. A ser restaurado. A ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Aleluya. Hay una práctica que es algo interesante que se ve desde los días de la Biblia. Y es algo que tiene mucho sentido y tiene que ver con lo que estamos hablando, de tener intimidad con Dios. De la intimidad que el Señor quiere y desea que nosotros tengamos con Él. Vamos a leer Deuteronomio 17, versículo 18. Creo que esa es la escritura. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Esta es la escritura donde está hablando de las leyes para los reyes de Israel. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, el nuevo rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Escuche muy bien. El Señor le pidió a cada rey, cuando el rey se siente sobre el trono, esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor necesita un rey que camine bajo la mano de Dios, bajo la guianza de Dios. Entonces le pide que el rey escriba para sí en un libro una copia de la palabra de Dios.
Ahora, mire lo que el Señor no está diciendo. El Señor no está diciendo, los levitas le darán una copia de la ley. O sea que el problema o lo requerido no es solamente leer la palabra, sino que hay un paso extra que le dice, no solamente quiero que lea la palabra el rey, sino quiero que la escriba. Porque cuando el rey escribe la palabra, la copia es de los levitas, eso es lo que ellos tienen. Pero cuando el rey empieza a escribir, eso ahora es de él. Eso ahora le pertenece a él, es personal. Ya no es solamente visual, que leí, que vi, ahora es escribí con mi propia mano, con la pluma, y empecé a escribir la palabra del Señor. Y cuando tú comienzas a escribir la palabra del Señor, estás llevándolo a otro nivel, un nivel personal. Un nivel donde ahora estás diciendo, Señor, háblale ahora a mi corazón y a mi alma. Esto es mío ahora. Este ahora es el tesoro que me pertenece a mí, porque yo lo he escrito. Por eso yo creo importante cuando tenemos una comunión con Dios, en nuestra intimidad con Dios, es bueno tener un cuaderno donde usted escriba lo que el Señor le está hablando a usted. Donde usted escriba la escritura que el Señor le habló a usted. Y usted escribe salmo, lo que sea, y lo escribe con su propia mano. Y cuando usted lo empieza a escribir, su mente se va a acordar mejor de eso. Cuando usted lo empiece a escribir, su alma va a estar conectando aún más con eso. Porque ahora usted lo está haciendo algo personal para usted. Es increíble que la misma ciencia, mi suegro me estaba comentando, de que han hecho estudios ahora de la diferencia entre leer un libro, cualquier libro, en un tablet, en un iPad, a leerlo en un libro normal. Y luego de este estudio se dieron cuenta que las personas que leen en libros materiales físicos recuerdan un porcentaje mucho más alto del libro a las personas que lo leen en una tableta. La pregunta es ¿por qué? ¿No? Bueno, ellos tienen la respuesta. Es porque se están involucrando los sentidos de oler las páginas, tocar las páginas. Y cada vez que entre más sentidos se involucran en una experiencia, más se recuerda la experiencia. Y no se está teniendo una experiencia artificial o superficial, sino una experiencia profunda. Eso es con cualquier libro. Imagínese con la Biblia. Imagínese con la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo, yo tengo tableta, computadora, iPhone, de todo, y leo y estudio. Tengo libros digitales los cuales estudio y todo. Sin embargo, necesito leer la Biblia y tocarla y tocar esas páginas y leerla y que me hable, y luego escribirlo en un papel, en un cuaderno. Ahí tengo mi cuaderno. Escribirlo en un cuaderno y empezar a escribir lo que el Señor me está hablando. ¿Por qué? Porque voy a tener más memoria de ese momento. No va a ser copy and paste. Amén. Porque en el copy and paste no hay mucha memoria. Como leíste algo, wow, qué chévere, copy, paste, se te olvidó una hora después. Porque el involucramiento del cerebro no es tan profundo a en realidad tomar el tiempo, abrir una página, tomar un lapicero, escribirlo. Estoy hablando de los devocionales. Escribirlo, decir, el Señor me habló esto. ¿Y qué sucede? Estamos haciendo la palabra de Dios más personal. Más personal. Y es una práctica que en realidad es tan hermosa, es tan profunda desde tan antigüedad, que el mismo Espíritu nos lleva a hacer eso. Yo a veces veo a mucha gente tomando notas. ¿Usted por qué cree que lo está haciendo? Es el Espíritu que nos lleva a tomar notas. Es el Espíritu que nos lleva. Yo a veces estoy en un lado y digo, ¿dónde hay un papel? No, necesito escribir algo. El Espíritu es el mismo que nos lleva, porque es parte de nuestra intimidad con Él. Es parte. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, luego de hablarles, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, y escribirás. ¿Se acuerda?
escribirás estas palabras en la puerta, en la frente, te las amarrarás en el brazo. No es solamente hablarlas, Él dice, vas a escribirlas también. ¿Para qué? Para que no se te olvide la palabra de Dios, para que recibas la esencia, para que sea algo íntimo para tu vida, un tesoro. Y la palabra de Dios es un tesoro para nosotros. La Biblia dice, es un tesoro más grande que el oro y la plata y toda piedra preciosa es la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando un pueblo que tiene intimidad con Él. Él vino a buscar adoradores, ¿verdad? Que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que de verdad se conecten con Dios. Que de verdad tengan una relación íntima con Él. Oh, aleluya. Ahí es donde necesitamos volver, a que el Señor con su espíritu, con su palabra, empiece de nuevo a transformar nuestra mente. Oh, aleluya. Necesitamos tener ese deseo en nosotros como María de estar a los pies del Señor. Ese deseo de estar ahí escuchando la voz del Espíritu. Ese deseo de verdad tener una comunión íntima con el Señor. Porque esto es la cosa, es una cosa que es necesaria para nuestra alma, es necesaria para nuestra vida. La misma palabra de Dios nos dice que vamos a ser como esa persona que ha construido su casa sobre la roca. Sobre la roca. ¿Cómo se construye esa casa sobre la roca? Con relación, con intimidad, no con obras. Es más, el mismo Señor dijo, en aquel día vendrán muchos diciéndome, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros? ¿No hicimos obras? ¿No hicimos prodigios? Grandes cosas, nuestros nombres eran famosos. Y el Señor dijo, nunca os conocí. No te vi a mis pies, no recuerdo, ¿tú viniste a mis pies? No recuerdo la última vez que viniste a los pies. Amén. Para tener intimidad. Eso es lo que Él está buscando. Conocerte y ser conocido. Eso es lo que el Señor busca. Conocerte y ser conocido. Ahora ponte a pensar en ese gran privilegio que tú y yo tenemos. Podemos conocer a Dios. Él quiere que lo conozcamos, al Creador de los cielos y la tierra. Él desea conocerte y quiere que tú lo conozcas a Él. Aquel Dios todopoderoso dice, ven a conocerme. Acércate más. Acércate más a mí. Eso es lo que Él está pidiendo. La intimidad con Dios produce humildad. Oh, aleluya. Es increíble que nosotros vivimos en un mundo, afuera de estas puertas hay millones de personas. Y hay mucha gente que no puede alabar a Dios o darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Es por el orgullo del ser humano, que no pueden atribuirle la gloria al Creador de los cielos y de la tierra. Entonces a esa persona le es imposible entrar en intimidad. Pero es como dijo el predicador Paul Thorpe la semana pasada. Si nosotros vivimos vidas quebrantadas, de arrepentimiento, todo está bien. Todo es arreglado. No hay problema grande, no hay montaña muy alta ni valle muy profundo. Todo puede ser arreglado si tenemos vidas quebrantadas delante del Señor Todopoderoso. No hay nada que podamos vencer. Y eso es lo que sucede en la intimidad, donde entro. Cuando sea necesario, el alfarero va a remoldear. Hay veces quebrantar. Hay veces cambiar.
mi mente, corazón. Y en ese lugar es donde nosotros obtenemos siempre la victoria. Siempre tendremos la victoria. Oh, aleluya. En el lugar de intimidad con Dios, el Señor nos está buscando. Está buscando a un pueblo que quiere buscarlo de verdad, que quiere buscarlo con todo el corazón. La palabra dice: cuando me busques de todo el corazón, me vas a encontrar. Me vas a encontrar. Me vas a encontrar. ¿Quién quiere encontrarlo a Él? ¿Quién quiere encontrarlo a Él? Este altar está abierto. Aunque vamos a venir a orar y a buscar de Dios, déjeme serle seguro que este no es el altar de su vida. El altar de su vida está en su hogar. El altar de su vida está en su casa. Está en su sofá, en la sala. Está en su closet, en su habitación. Está en esa silla especial en el comedor. Ahí está el altar de su hogar. Y allá en ese lugar es donde usted va a encontrar al Señor Todopoderoso. Ahí es donde usted va a tener esa relación íntima con el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. 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 Aleluya.